Conferencia La desobediencia a Dios, camino de maldición. Parte 1. Tema central de esta conferencia, reflexionemos. Hermanos, hermanas, damas, caballeros, no podemos callar más. Vivimos en un mundo que ha normalizado la desobediencia y la ha disfrazado el pecado con nombres aceptables. La humanidad entera, tanto los que dicen ser cristianos como los que no son, han caído en una profunda ceguera espiritual. Desde hace muchas generaciones, la línea entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre la verdad de Dios y el engaño del hombre, se ha desdibujado por completo. El profeta Isaías, hace aproximadamente 2700 años atrás, ya nos lo había advertido. Escrito está en Isaías 5, versículo 20, y dice así: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desgraciadamente, gran parte de la población mundial, desde el más pequeño con conocimiento hasta el más adulto de los seres humanos, están llamando, como lo dice el profeta Isaías, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, aceptando el pecado como un derecho de ellos. Hay quienes dicen que el cuerpo es de ellas y ellas dicen si deben, qué deben de hacer con su propio cuerpo, qué no deben de hacer con lo que hay dentro de su propio cuerpo. Y más si es precisamente el nacimiento de un bebé. La gran parte de la población mundial, en cuanto a las mujeres, ellas son las que deciden si un niño nace o un niño lo sacrifica, con el famoso sistema del aborto. Permítame recordarles o informarles que hay una organización que usa ese lema: yo decido con mi cuerpo, y es precisamente Amnistía Internacional con su campaña Mi cuerpo y mis derechos. Esta campaña global busca defender los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Otra organización similar es Balance, que es una organización feminista, progresista, que trabaja por los derechos sexuales. No dije por los derechos del niño, por los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en mujeres y jóvenes, y utilizan el eslogan yo decido. Además, según las letras UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, también promueve la autonomía corporal con la campaña Mi cuerpo me pertenece. Como pueden ver, la vida de un bebé no depende a su derecho a la vida, sino a una decisión de la madre, que es quien decide si nace con vida o sacrifica de la forma más horrible a su hijo, como es el método del aborto. Hoy, el pecado no solo se tolera, se legaliza, se celebra. Mentiras maquilladas de tolerancia, maldad justificada como libertad. Permítame hacerme acompañar y pongo a su disposición 3 ejemplos de cómo se legaliza el pecado, donde escribo cómo el pecado ha llegado a legalizarse por las mismas personas, inclusive este grupo de personas exigiéndole al Estado de Derecho que lo aprueben en muchísimas partes de la población mundial. Hago un énfasis profundo en el sacrificio a los niños con el método llamado el aborto. Lo llaman planificación, pero planificar es abortar, y abortar es asesinar a un humano inocente. Se calcula así por encimita
que aproximadamente 73 de millones de niños son abortados cada año en el mundo. Así figura la estadística. Yo diría, lo diría más transparentemente, se calcula que se realizan aproximadamente 73 millones de asesinatos con el método del aborto cada año en el mundo. Pero la palabra de Dios, quien es la que tiene la vocería, la verdad, nos enseña, escrito está en Génesis 1:28, que Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala. Con base a esto del asesinato de niños inocentes, bebés dentro del vientre de las madres, ya el profeta Isaías, hace más o menos 2700 años a la presente fecha, escrito está en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 3, nos da una radiografía verbal de lo que estaba ocurriendo en ese entonces y lo que iría a seguir ocurriendo con respecto a las madres que sacrifican a sus hijos, porque sus manos están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios profieren mentiras y su lengua murmura maldades. Bien, les voy a dar un segundo ejemplo. La depravación sexual legalizada. Relaciones sexuales entre personas del mismo género. Muchos hombres dicen, pues pastor, yo me llamo Carlos y yo amo a Juan. Y Claudia me dice, como por tomar un ejemplo, pastor, yo Claudia amo a Marta. Y Dios lo aprueba porque como Dios es amor, pero estas personas que piensan y dicen y hacen este tipo de acciones no se dan cuenta que nuestro Dios, creador y Padre nuestro Jehová, ni nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo lo aprueban. La desobediencia no la aprueban ellos, ni mucho menos ese tipo de actos. La palabra de Dios es clara con respecto a la inmoralidad sexual. Escrito está en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22 y 23. Y le hace esta advertencia a ustedes los homosexuales. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, para las lesbianas también. Eso es una abominación. Ahorita dejando de un lado lo que nos dice la Biblia de la inmoralidad sexual con respecto a los homosexuales, a las lesbianas y a este tipo de personas, nos da otra enseñanza, otra advertencia. Y esa advertencia nos las enseña. No tendrás trato sexual con ningún animal. Eso es depravación. Y continúa la advertencia con una sentencia directa. Escrito está en Levítico 18, 24 y 25. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó por ese tipo de actos, la homosexualidad y la depravación sexual. Castigó por su perversidad y a ella vomitó sus habitantes. La religión, ejemplo 3, la religión sin obediencia. Damas y caballeros, el juicio de Dios no se retrasa a causa de tu ignorancia, que porque tú no sabes, ni por tradición religiosa. Hay muchos que asisten a la iglesia, leen la Biblia, diezman, cantan alabanzas, pero siguen bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba al que escucha, sino al que obedece. Esta verdad la podemos hallar escrita, está en Romanos, en el libro de Romanos 2:13. Abro texto bíblico con el versículo 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces, reflexiona. ¿De qué sirve conocer la verdad si no la obedeces? ¿De qué sirve cantar a Cristo si no lo sigues como discípulo? ¿De qué sirve tener una Biblia si no te sometes a su autoridad? Jesucristo, escúcheme bien, nuestro Señor Jesucristo no murió para que te sigas justificando en tus errores, sino para darte una nueva vida,
a través de la obediencia total a sus santos mandatos, su santa palabra. Muchos creen que porque son cristianos ya son salvos. Basta. La respuesta es no. No basta con llamarse cristiano. Escrito está en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjese de mí, hacedores de maldad. La pregunta del $1.000.000, ¿a quién se refiere Jesús aquí en esta cita bíblica que le acabo de mencionar? A los religiosos, a los que se llaman cristianos desobedientes, a los que se escudan en la religión, pero no hacen la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial, que está en el tercer cielo. Debemos de tener muy de presente que el infierno no es solamente para los ateos, que el infierno no está reservado únicamente para los criminales, está reservado para todo aquel que vive en desobediencia, incluso si asiste a una iglesia. Romanos 10, versículo 15 al 17 dice, así que la fe viene como resultado por el oír el mensaje, y el mensaje que oyes es la palabra de Cristo. Pero hoy muchos pastores, por favor, escúchame bien, muchos pastores ya no predican la palabra, predican motivación, emociones, pactos, siembras, pero no predican el cumplimiento y la obediencia y la santidad como Dios manda, sino como a ellos les parece, para conveniencia propia. Estos mismos pastores están engañando a las ovejas con un Jesús que salva y con un Dios que no exige arrepentimiento ni confesión como Dios lo manda. Jesús mismo lo advirtió. Escrito está en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Qué concluimos? Tú te preguntarás, pastor, siendo la situación así, ¿qué debo de hacer? Sencillo, obedece, arrepiéntete, rinde tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador y síguelo, no como cristiano, ese es un primer paso, sino como discípulo, porque esta conferencia se titula La desobediencia a Dios, camino de maldición. No es solo un título, es una advertencia bíblica clara y directa. La desobediencia a los mandamientos de Dios, sin importar tus excusas religiosas, te lleva a la condenación eterna. Tú decides. Lo invito para que a continuación continuemos con la parte 2 de esta conferencia, la desobediencia a Dios, camino de maldición, parte 2.